Apreciados hermanos, nuevamente este programa de 40 días de oración y de meditación. Estamos muy felices porque ya estamos comenzando poco a poco toda esta serie de predicaciones, de meditaciones y también de partes musicales. También nuevamente está la invitación a que ustedes puedan compartir nuestro link con sus grupos, con grupos de WhatsApp, en sus muros de Facebook, para que este mensaje y todo esto pueda llegar a los máximos rincones, ¿ya?, de diferentes lugares, y así también el nombre de Dios sea, ¿no es cierto?, proclamado por estos medios que el Señor nos ha provisto gracias a Él. Así que hoy tenemos una programación muy especial, ¿verdad? Muy importante. ¿Qué tenemos? Bueno, esta noche vamos a seguir con nuestro programa y vamos a tener la meditación de esta noche. La meditación de esta noche es abrir la puerta. Bueno, Jesús está llamando, está tocando la puerta, entonces nosotros tenemos que abrir. Entonces la persona que va a traer este tema, que va a comentar este tema, es nuestra hermana Marlene García de Chile. Y una meditación muy importante, espero que pueda ser de gran bendición para cada persona. Amén. Y vamos también a tener el tema de hoy. Después de la meditación vamos a siempre tener algunas participaciones y después tendremos el tema que va a ser traído por el hermano Carlos Linares, y el título del tema de esta noche va a ser El clamor de medianoche, un tema muy importante. Vamos a ver lo que nosotros podamos aprender de este tema, y que así podamos también que eso pueda ayudarnos para que podamos prepararnos, porque nosotros estamos esperando a nuestro Señor Jesús, y es importante que podamos ver la historia de nuestra iglesia, las lecciones que podamos sacar de la experiencia de los que vivieron antes en el movimiento, cuando surgió nuestra iglesia. Entonces es importante
que pueda ser de gran bendición para cada uno y que así puedan aprender muchas cosas o revisar o recordarse de cosas que a veces hayan aprendido. Así es. Luego tenemos, muchas gracias, luego tenemos la parte de oración. En la parte de oración vamos a tener presente, como lo hemos estado haciendo todos estos días, al programa de los 40 días, para que el Señor pueda bendecir todas las predicaciones, a los expositores, los que están dando también las meditaciones, porque son mensajes directamente del Señor para cada uno de nosotros. También vamos a orar por los matrimonios. Bien sabemos de que hoy en día el enemigo, ¿cómo está con los matrimonios? Hay una situación difícil y él no quiere que, ¿no es cierto?, haya armonía en los hogares. Entonces vamos a orar por los matrimonios de nuestra iglesia y, ¿no es cierto?, los matrimonios en general. Luego tenemos por las iglesias de este campo y también de todo el mundo. Vamos también a tener presente orar por el perdón. Es importante el perdón, ¿verdad? Muy importante. Porque si no hay perdón, tampoco se puede llegar a la armonía que el Señor quiere. Y sobre todo, como bajó la lluvia temprana, ¿verdad? Primeramente, ¿cómo estaban los hermanos? Estaban unánimes, estaban orando, estaban confesando los pecados uno al otro. Así también es algo que deberíamos estar haciendo entre nosotros si nosotros queremos recibir la lluvia tardía. Y sabemos y creemos que estamos esperando la lluvia tardía. Entonces es muy importante que oremos al Señor para ese propósito. También vamos a orar por el aumento de la fe, porque sin fe es imposible agradar al Señor. Sí, también para que el Señor nos dé fuerza por el Evangelio y también por este programa que tenemos el día de hoy, 6 de marzo. Entonces, hermanos, invitamos a ustedes en sus hogares, por favor, a que nos acompañen en esta oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. Gracias te damos por esta oportunidad que tú nos das y los medios que has provisto para que estos temas puedan llegar a muchos lugares, sobre todo aún a los que aún no te conocen. Pedimos por favor que tú puedas con tu Espíritu Santo tocar los corazones para que estos puedan sentir, Señor, tu llamado. Te pedimos también por este programa que tú has estado ayudándonos a conducir cada día para que sea de gran bendición y sobre todo para alimento espiritual para cada hermano, hermana, visita que nos acompaña. También te pedimos por las almas que están viendo la programación, también para el perdón, que tú puedas tener eso en nuestros corazones y sobre todo la reconciliación contigo. Te pedimos también, Señor, que tú puedas aumentar nuestra fe, que tú puedas darnos siempre ánimo, porque también sabemos que de repente hay muchas circunstancias difíciles, están pasando algunos de nuestros hermanos. Tú ayudes a fortalecer a ellos, a cada uno, y también que tengan fuerzas para seguir. Oramos por tu evangelio, por también el programa que tenemos esta noche, y así tú puedas bendecir cada tema, cada expositor, y que todo esto pueda ser direccionado por ti. Perdónanos también cualquier cosa, estamos avanzando con tu ayuda y dejamos todo, Señor, en tus manos. Todo esto lo pedimos por los méritos de tu Hijo amado, Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, agradecemos que se hayan unido con nosotros en la oración y ahora estemos muy atentos a lo que a continuación tendremos, ¿no es cierto?, preparado esta noche. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones.
Hola, les saludo en el nombre del Señor y es para mí un placer poder compartir con ustedes en este programa hermoso de 40 días de oración. Doy gracias al Señor por la oportunidad y ahora quiero también meditar junto a ustedes la consideración de la palabra del Señor bajo el título Abrid la puerta. Que el Señor nos ayude y nos capacite para poder comprender este mensaje. Amén. El texto base para esta meditación se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, que dice lo siguiente: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Qué hermosa invitación, qué hermoso huésped quiere compartir con nosotros, que es nuestro Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, como les indicaba, para que esta palabra tenga cabida en nuestro corazón y que abramos este corazón para que Él sea nuestro huésped principal en nuestra vida. Amén. La meditación dice lo siguiente: cuando el corazón se vacía de su propia importancia, le abre la puerta a Cristo porque reconoce su llamado. Pero a menos que ustedes eliminen los escombros que mantienen alejado al Señor Jesús, no podrá entrar, porque nunca entra a la fuerza. Qué importante que el Señor es tan prudente. Él no entra a la fuerza. Si nosotros quitamos todas aquellas cosas que obstruyen en la puerta de nuestro corazón, que la podamos abrir fácilmente, que son los afanes de este mundo, las preocupaciones, los intereses propios, todo aquello que no me deja compartir con este huésped que desea estar conmigo, hacer morada conmigo. Entonces, si yo no le doy los tiempos al Señor para que Él sea mi huésped en mi vida, eso obstruye la entrada de mi corazón para que Él more conmigo. Entonces son obstáculos que nosotros necesitamos dejar de lado y darle los tiempos al Señor. Tenemos preocupaciones, pero que todo esto no sea que me limite a que yo pueda dejar que el Señor more en mí. Realizamos las actividades de cultos, la oración, el trabajo que es para la evangelización. Todas estas cosas nos motiva al Señor al morar con nosotros, pero necesitamos hacer también un trabajo personal, que Él more en mí para yo poder entregar lo que Él me ha dado, con lo que Él me ha llenado mi vida. Entonces, que podamos nosotros comprender cuál es nuestro deber, poder sacar, como dice aquí, todos aquellos escombros, aquello que obstaculiza que esta puerta pueda ser abierta con facilidad y así entre nuestro huésped que desea morar con nosotros. Continuamos, dice lo siguiente: la hermana Elena escribió una carta a un grupo de hermanos que estaban reunidos en Graceville, en Tennessee. Entonces ella dice que en las visiones que recibió, envió esta carta y dice lo siguiente: en las visiones que recibí de noche, me encontraba dándoles un claro testimonio en el sentido de que el Señor Jesús será hallado por todos los que lo busquen de todo corazón y se acerquen a Él por fe. Les estaba dirigiendo la palabra con profundo fervor. Contesten la oración de Cristo en favor de la unidad y dejen a un lado las sospechas mediante las cuales Satanás está tratando de desviarlos. Despidan al enemigo y entonces el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Qué importante lo que dice aquí. Esta experiencia de los hermanos se ve y la aplicamos para nosotros. ¿Cuántas veces nosotros también estamos en esa condición? Con sospechas, con incredulidades, todo esto que nos aparta y nos desune. Estamos viendo cosas terribles hoy en día. Estamos viviendo una experiencia única y estamos viviendo la etapa final de la historia de este mundo. Necesitamos estar alertas, necesitamos estar más unidos que nunca. Estos programas que nos han unido, estos programas virtuales en los cuales compartimos de distintos lugares,
Yo estoy en este momento compartiendo con ustedes desde Chile. Muchos están en otros lugares recibiendo también esta instrucción, esta meditación que comparto con ustedes, como así yo he recibido también de otros hermanos de distintos lugares, que muy difícilmente podríamos habernos reunido solamente en las conferencias generales, cuando nos juntábamos en esas reuniones personales muy hermosas, y cuando acudíamos a los congresos, nos conocíamos de distintos lugares. Así que el Señor nos ayude para que a través de estos medios que Él ha provisto, que son las herramientas que tenemos ahora, podamos llegar con el Evangelio, con el mensaje, con el llamado, para que nuestros corazones sean abiertos a la palabra, a la influencia del Señor, que para Él sea la honra y gloria en todo lo que los hermanos se esmeran y ocupamos estos medios para evangelizar, ya que no lo podemos hacer de forma personal, y si hemos negligenciado también este trabajo, es algo que debemos también meditar. Si de esta forma lo tenemos que hacer ahora, que el Señor nos ayude. Amén. Continuamos con el pensamiento que dice lo siguiente: la prosperidad del alma depende del sacrificio expiatorio de Cristo. No hay otra forma. El Señor Jesús lo dio todo. Él es nuestro garante. Él es quien dio su vida por nosotros. Y nosotros vamos a ser prósperos, como dice, a través del sacrificio de Cristo. Vino a este mundo para obtener nuestro perdón. Nuestra primera obra consiste en luchar con todo fervor para obtener bendiciones espirituales a fin de mantenernos fieles en medio de los peligros de los últimos días. Es decir, para que no cedamos ni un centímetro a las argucias de Satanás. Queridos hermanos, amigos, estamos viviendo en momentos difíciles, momentos que pensábamos hace un tiempo atrás no iban a llegar tan pronto, pero el Señor cumple su palabra y Él es fiel. Necesitamos nosotros estar atentos a todos estos acontecimientos porque nos llaman la atención que ya Él viene, el Señor viene pronto. Necesitamos ser fieles, buscar nuestra salvación con temor y temblor. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Abramos nuestro corazón a Jesús. No perdamos más tiempo y hagamos la obra que Él nos encomendó. Llevar la palabra de salvación a los que no la tienen. Apreciados hermanos, dice que el enemigo está atento, ¿ya? Él está llevando también sus líderes para que hagan muchas cosas en oposición a la evangelización, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Dice, es deber de cada cual caminar por sendas rectas, no sea que el rengo se desvíe. No tenemos tiempo que perder. La prosperidad del alma depende de la unidad que Cristo rogó que existiera entre los que creen en Él. Deben ser uno con Él, así como Él es uno con el Padre. La desunión no es el plan de Dios, sino del artero enemigo. Necesitamos hoy más que nunca estar unidos a Cristo. Y Él nos une los unos con los otros. Si nosotros estamos en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el unirnos a Cristo, el hermano se une a Cristo, yo me uno a Cristo, usted se une a Cristo, Él nos une entre nosotros. Que el Señor nos ayude. Fue la unidad que consiguieron también los discípulos en el día de Pentecostés. Dejaron sus divergencias, dejaron sus problemas de lado y ahora ¿cuál era su meta? Hacer la voluntad de Jesús en la evangelización, y cuando estuvieron todos unánimes, el derramamiento del Espíritu se produjo. Que el Señor nos ayude para que nosotros anhelemos y deseemos también esto, que sea derramado su Santo Espíritu en cada uno de nuestros corazones. Amén. Debemos cuidarnos de los que están desmintiendo su experiencia espiritual pasada y que por medio de artimañas que tienen visos de verdad podrían engañar, si fuere posible, aún a los
escogidos. ¿Qué necesitamos, queridos hermanos? Estar atentos, escudriñar la palabra del Señor. Necesitamos estar fieles para poder saber y estar cimentados en la roca que es Cristo Jesús, para no ser presas de los engaños. Dice, los que se están apartando de la fe están obrando para minar la confianza de los demás. Y lo que han estado haciendo lo han hecho por años. Nuestras advertencias provienen de alguien que está interesado en nosotros. ¿Quién está interesado en nuestra salvación? Es nuestro Señor Jesús, porque ve nuestros peligros y está al tanto de todas las artimañas de los que se oponen a su verdad. No hay nada que el Señor no sepa. Él tiene el control de todo. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos hacer? Es ser fieles, es unirnos a Cristo, porque Él es nuestra verdad, Él es nuestra vida. Nuestro intercesor en las cortes celestiales purificará a su pueblo. Cristo perfeccionará a sus santos. Que el Señor desea nuestra perfección y Él lo va a hacer. Fiel es su palabra. El que comenzó la buena obra en nosotros la terminará. No quedará a medias. Nosotros necesitamos estar permanentemente unidos a Él. Abrir nuestro corazón. Él quiere morar con nosotros. He aquí dice que a los que abrieren la puerta, Jesús les prometió una comunión íntima, representándola como si estuvieran disfrutando juntos de una cena. Y ofreció esta gran recompensa: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas palabras es un compromiso del Señor para sus hijos. Esta recompensa, si hoy abrimos nuestro corazón al Señor, Él desea morar con nosotros, desea que seamos fieles, que nos unamos, que estemos velando y orando fervientemente, como en este periodo que estamos en este programa, y luego de que cumplamos esta meta, seguir permanentemente, mañana, mediodía, tarde, no dejar de clamar al Señor por su gracia. Que el Señor nos ayude para que podamos ser fieles hasta su venida, que podamos recibirle con los brazos abiertos y no nos avergoncemos y no nos escondamos. Seamos fieles hoy. Hoy es el momento. Mañana el Señor lo conoce. Hoy es la oportunidad que nos da de abrir nuestro corazón y recibirle. Vamos a hacer una oración para poder dar término a esta meditación, para que el Señor nos dé su gracia y bendiga su palabra. Amén. Amado Padre que está en el alto cielo, santificado y glorificado sea su precioso nombre. Rogamos en esta hora que su Santo Espíritu sea quien nos exhorte, quien nos haya provisto de este pan espiritual, para que nuestra vida sea conforme a su voluntad y no la nuestra. Denos su Santo Espíritu, ayúdenos a abrir nuestro corazón, a abrir, sacar todas aquellas cosas que se interponen para que usted haga la obra en cada uno de nosotros. Perdone nuestras faltas, nuestras debilidades. Ayúdenos, Señor, a ser fieles hasta que usted disponga, Señor, de nuestras vidas conforme a su misericordia, y podamos, Señor, si estamos en pie, verle venir con gozo y alegría, Padre amado. Perdone nuestras iniquidades y nuestras faltas. Ayúdenos dándonos su paz en nuestros corazones, y que seamos fervientes hijos para poder llevar también las buenas nuevas de salvación a los que perecen. Gracias, Padre amado, por este momento que hemos compartido. En el nombre bendito de Jesús le doy las gracias. Amén. Muchas gracias, apreciados hermanos, amigos que nos han compartido. Que el Señor sea bendecido en este momento con nuestra gratitud
y también su misericordia alcance a todos nosotros. Es mi deseo para todos. Amén. Jesús me guía, eso sé, su propia mano me guiará en toda senda oscura aquí. El Salvador conmigo va. Cerca, más cerca,
sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdida ayer me halló.
going to play All Creatures over God and King. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Abre tu Biblia, hermano, y si no tienes Biblia a la mano, abre tu oído. Vamos a comenzar. Salmo 27. Dios es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Dios es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Dios, esta buscaré, que esté yo en la casa de Dios todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá de su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Oye, oh Dios, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscas mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Dios. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Dios me recogerá. Enséñame, oh Dios, tu camino, y guíame por sendas de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda a Dios, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Dios. Juzgar
la razón por la cual todo es así. Al sentirte tan mal, debes comprender que esta vida es así y no cambiará. Si tu vida hoy triste y mal está, no dejes de confiar y de luchar. La batalla es cruel, Pero ten valor, porque Dios está contigo, Con Jesús la victoria has de ganar. Si sientes un gran peso que no puedes puedes entender, entender, no te desesperes, ya vendrá la solución. y no preguntes la razón porque no lo entenderás. Un día la respuesta tú recibirás. hay problemas aquí que debes soportar. Lucha siempre con fe, solo no estás. Al vivir con Jesús, todo es mejor. La batalla por fin tú has de ganar. Si tu vida hoy triste y mal está, no dejes de confiar y de luchar. La batalla es cruel, pero ten valor, porque Dios Está contigo, Con Jesús la victoria has de ganar. si sientes un gran peso que no puedes Puedes entender, entender, no te desesperes, ya vendrá la solución. no preguntes la razón porque no lo entenderás. Un día la respuesta tú recibirás. Sientes un gran peso que no puedes entender. Puedes entender, no te desesperes, ya vendrá la solución. No preguntes la razón porque no lo entenderás. Un día la respuesta te dará. Saludo a mis queridos hermanos con la gracia y la paz de nuestro Salvador Jesús, especialmente a la Hermandad del Campo Este de los Estados Unidos y a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales. Quiero agradecer a Dios la oportunidad de participar con ustedes en esta programación especial. Quien les habla es el hermano Carlos Linares, aquí desde Brasil, y estoy seguro que estos 40 días bajo el lema Un último llamado a la salvación serán de gran bendición para todos. El tema de esta oportunidad tiene por título El clamor de medianoche, parte 1. Y antes de abrir la palabra del Señor para el estudio, quiero invitarlos a elevar nuestros corazones en oración al trono de la gracia del Señor.
Los que puedan, doblen sus rodillas o si no, inclinen sus cabezas para hablar con Dios. Santísimo y eterno Padre, muchas gracias por la oportunidad de estar participando de esta programación tan especial que nos abrirá el entendimiento sobre la necesidad de mejor prepararnos para tu venida, ya que las señales indican que está muy cercana. Tú conoces el corazón de cada uno de los que están asistiendo, participando en esta oportunidad. Queremos que tu bendición sea extensiva hasta ellos y tu Santo Espíritu sea nuestro profesor en esta ocasión. Que salgamos de aquí fortalecidos, animados y decididos a mejor consagrar nuestra vida a ti. Te lo imploramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, como ya fue presentado, el clamor de medianoche, parte 1, es el tema de esta oportunidad y está basado en el último sermón que Cristo profirió aquí en su ministerio terrenal. Creemos que este sermón fue proferido en el martes por la noche antes de la crucifixión de nuestro Salvador. Lo acompañaban por lo menos 4 de sus discípulos y empieza Jesús a hablar sobre las señales que precederían a su regreso. Claro que esto a raíz de que fue preguntado por sus discípulos, ¿qué señales habrán del fin de todas las cosas, de tu venida? Y Jesús comienza entonces su sermón profético. Eso está registrado en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo. Pero mucho se oye de las señales de la venida de Jesús, o sea, explanaciones sobre el capítulo 24 del Evangelio. Pero muchas veces nos olvidamos que el capítulo 25 es la parte final, es el llamado, es el cierre de ese sermón que Jesús hace. Y lo hace contando las 3 últimas parábolas que Jesús presenta allí a sus discípulos, a aquellos que lo acompañaban. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes. Después es la parábola de los talentos y finaliza con la parábola del juicio final. Y así como es una gran verdad de que las señales de su venida están aconteciendo y que se podrían ver en los últimos días de la historia de este mundo, cosa que ya estamos viendo, es también una gran verdad la necesidad de atender los consejos, las lecciones que el Señor nos deja a través de estas últimas parábolas. Y en esta oportunidad quiero llamarles la atención justamente para la parábola de las 10 vírgenes, que está en los primeros 13 versículos del capítulo 25. Y quiero invitarlos a que leamos con mucha atención esta parábola y entenderemos a partir de aquí el propósito que Dios tenía que Jesús tenía al compartir con nosotros esta experiencia. Dice así, Mateo capítulo 25, versículos 1 hasta el 13, hasta el 14. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Y 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes, porque las insensatas, al tomar sus lámparas, no tomaron aceite consigo, pero las prudentes tomaron aceite en frascos juntamente con sus lámparas. Al tardarse el novio,
a todas les dio sueño y se durmieron. Pero a medianoche se oyó un clamor: «Aquí está el novio, salgan a recibirlo». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dennos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes respondieron: «No sea que no haya suficiente para nosotras y para ustedes. Vayan más bien a los que venden y compren para ustedes». Mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad les digo que no las conozco. Velen pues, no saben ni el día ni la hora». Leímos hasta el versículo 13. Qué exhortación tan profunda y tan seria que el Señor aquí presenta. Esta parábola está siendo contada desde la encuesta del monte de los olivos. Ya está de noche y Jesús, mirando hacia abajo con sus discípulos, ve en la ciudad algunas doncellas que están juntamente con la novia aguardando la venida del esposo o del novio. Entonces empieza a contar esta parábola. Y queremos, a través de la luz de la palabra del Señor, del espíritu de profecía, entonces entender el significado de cada uno de los elementos aquí mencionados en esta parábola. Empezamos entonces por entender a quién se refiere la parábola cuando menciona el novio. En Apocalipsis capítulo 19, el versículo 7, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, ya que estamos en el contexto de los últimos acontecimientos antes de la venida del Señor, nada más coherente que buscar en el Apocalipsis el significado de cada uno de los elementos. Y en el capítulo 19, versículo 7, nos dice así: «Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado». El Apocalipsis nos habla de una boda, la boda del Cordero. Y cuando se refiere al Cordero, el propio apóstol Juan, ahora sí, en su evangelio, registrado en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 29, dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo», refiriéndose a Jesús. Entonces, el Cordero, que es el novio en esta boda, se refiere a Jesús, que está por llegar, que está por venir. Bien, si Jesús entonces es el novio, ¿quién es la novia? Aquí hay un secreto muy especial, un detalle muy interesante. En los evangelios y en las epístolas, mejor dicho, en las epístolas, el apóstol Pablo se refiere a la iglesia como la novia de Jesús, la novia que está siendo preparada para el encuentro con Jesús. Pero en el Apocalipsis, en el contexto profético, y creemos que es el contexto de esta parábola, entonces la novia tiene un significado diferente. Consideremos el capítulo 21 de Apocalipsis, los versículos 9 al 10. Dice así la palabra del Señor: «Entonces vino a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciendo:
ven acá, te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios. Y el versículo 11 dice, tenía la gloria de Dios y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Entonces, aquí en el Apocalipsis, se presenta a la nueva Jerusalén como la novia del Cordero. Poquito más adelante nosotros confirmaremos esto con el espíritu de profecía. Cuando se refiere a las bodas o el casamiento, consideremos lo siguiente. En Apocalipsis capítulo 19 versículos 7 y 8 nos dice así la palabra del Señor. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, pues el lino fino significa las acciones justas de los santos. Aquí hace alusión a un vestido fino, lino, resplandeciente, blanco, limpio. Y sobre vestidura quiero hacer alusión también al texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Nos dice así la palabra del Señor. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Entonces, aquí nos exhorta que está pronto la venida del Señor, muy próxima. Vengo como ladrón incluso, vengo de sorpresa. Y la exhortación es, cuiden, velen, guarden sus vestiduras, no sea que anden desnudo y vean su vergüenza. La palabra del Señor nos habla de una otra parábola en Mateo capítulo 22, del 1 al 14, que es la parábola de las bodas. Y el espíritu de profecía nos explica que esa parábola de las bodas, que también está en el contexto de los últimos acontecimientos de la historia de la iglesia de Dios, de la historia de este mundo. Entonces, se dice que antes que empiece las bodas, antes que empiece el banquete, el rey entra para ver si los invitados están con el traje, el vestido, el ropaje de bodas. Entonces, aquí entendemos que hay un examen y la palabra del Señor, la pluma inspirada, nos dice que ese examen se refiere al juicio investigador que examinará cada uno de nosotros, porque el lino fino y resplandeciente que portan, que visten o deben vestir los invitados es símbolo de su carácter, símbolo del carácter que fue lavado en la sangre del Cordero. Y entonces estas personas están aptas para participar de las bodas y del banquete de las bodas. Entonces, las bodas que aquí la parábola de las 10 vírgenes se refiere es el momento cuando Jesús recibe su reino. Esto se da inmediatamente cuando termine el juicio investigador. El juicio investigador que analiza cada uno de los invitados y entonces establece quiénes participarán del banquete de la boda. Eso lo vamos a ver de forma un poquito más detallada, más esclarecida en un texto que vamos a leer del Espíritu de Profecía. Pero aguanten un poquito.
todavía queremos hablar sobre el banquete o la cena de la boda. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 a 17, nos habla de la venida de Jesús como un jinete que monta un caballo blanco y viene a combatir contra los poderosos aquí de la tierra, pero esos poderosos que lucharon contra el pueblo de Dios y contra Dios mismo. Y finalmente los destruye porque Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Y el versículo 17 dice: vi un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces, esta cena, esta fiesta de las bodas, este banquete, ocurre cuando Jesús viene y lleva a sus redimidos a las mansiones celestiales. En Apocalipsis 20, versículo 4, habla que el pueblo de Dios reinará con Cristo, serán reyes, sacerdotes, entrarán en el gozo de su Señor cuando venga Jesús y lleve a su iglesia, lleve a sus hijos a las mansiones celestiales. Bueno, vamos a considerar el texto del Espíritu de Profecía, esclareciendo cada uno de estos puntos y luego haremos un pequeño resumen para entender. Esto está en El conflicto de los siglos, en las páginas 480 a la 482. Y nos dice así: la venida de Cristo como nuestro sumo sacerdote al lugar santísimo para la purificación del santuario, de la que se habla en Daniel 8:14, la venida del Hijo del Hombre al lugar donde está el anciano de días, tal como está presentada en Daniel 7:13, y la venida del Señor a su templo predicha por Malaquías, son descripciones del mismo acontecimiento, representado también por la venida del esposo a las bodas, descrita por Cristo en la parábola de las 10 vírgenes, según Mateo 25. Entonces entendamos, cuando en la parábola se oye, he aquí viene el esposo, y el esposo viene, se presenta a medianoche, no se está refiriendo a la segunda venida de Jesús a esta tierra, sino que a la venida de Jesús al lugar santísimo del santuario celestial para iniciar el juicio investigador. Entonces, tomemos esto en cuenta. La pluma inspirada sigue diciéndonos en el mismo texto: en la parábola, cuando vino el esposo, las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. La venida del esposo presentada aquí se verifica antes de la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Entonces, vean aquí, la venida del esposo representada aquí se verifica antes de la boda, porque es la venida de Jesús al juicio investigador en el lugar santísimo. Cuando se concluya la obra de investigación, de juicio investigador en el lugar santísimo, entonces ocurre la boda. La boda representa el acto de ser investido Cristo de la dignidad de rey. Eso está en Daniel capítulo 7, a partir del versículo 10, pero especialmente los versículos 13 y 14. Cuando concluye el juicio investigador, entonces Jesús recibe el dominio, el reino, en el símbolo o representado por la ciudad santa. Sigue diciendo la palabra del Señor en este texto del conflicto de los siglos. La ciudad santa, la nueva Jerusalén, que es la capital del reino y lo representa, se llama la novia, la esposa del Cordero.
Salta pues a la vista que la esposa representa la ciudad santa y las vírgenes que van al encuentro del esposo representan a la iglesia. En el Apocalipsis, el pueblo de Dios lo constituyen los invitados a la cena de las bodas. Si son los invitados, no pueden representar también a la esposa. Cristo, según el profeta Daniel, recibirá del anciano de días en el cielo el dominio y la gloria y el reino. Recibirá la nueva Jerusalén, la capital de su reino, preparada como una novia engalanada para su esposo. Después de recibir el reino, vendrá en su gloria como Rey de Reyes y Señor de señores, para redimir a los suyos, que se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en su reino, para participar de la cena de las bodas del Cordero. Entonces, aquí nosotros encontramos claramente la aplicación de los acontecimientos en esta parábola de las 10 vírgenes. Intentemos mentalizar el desarrollo cronológico de estos acontecimientos. La venida del esposo a las bodas es el juicio investigador. Las bodas ocurren inmediatamente después del juicio investigador, o sea, cuando la puerta de la gracia se cierra. Entonces Jesús se desviste de sus trajes sacerdotales de intercesión y viste los trajes reales. Es investido como Rey de Reyes y Señor de señores, y recibe entonces su reino, representado en la capital, en la santa ciudad, la Nueva Jerusalén. Eso ocurre inmediatamente después que termina el juicio investigador y se cierra la puerta de la gracia. Después que Jesús es investido como rey, que es la boda, que recibe la esposa, entonces Él viene a esta tierra para llevar a sus invitados que están preparados, que mantuvieron su traje limpio y resplandeciente, y los lleva al cielo para el banquete de las bodas o la cena de las bodas del Cordero. Incluso la pluma inspirada nos dice que habrá una mesa kilométrica y Jesús mismo servirá a sus redimidos. Es así como ocurre la aplicación cronológica de los elementos de esta parábola de las 10 vírgenes. Estoy seguro que en la parte 2 ustedes entenderán algunos otros pormenores que serán presentados en este contexto profético del clamor de la medianoche. Quiero seguir leyendo algunos otros detalles que la pluma inspirada nos presenta en el mismo pasaje del conflicto de los siglos, en las páginas 480 a la 481. Sigue diciendo: en el tiempo señalado vino el esposo, no a la tierra como el pueblo lo esperaba, sino hasta donde estaba el anciano de días en el cielo, a las bodas, es decir, a recibir su reino. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta. No iban a asistir en persona a las bodas, ya que éstas se verifican en el cielo mientras que ellas están en la tierra. Los discípulos de Cristo han de esperar a su Señor cuando haya de volver de las bodas, pero deben comprender su obra y seguirle por fe mientras entra en la presencia de Dios. Es en este sentido en el que se dice
que ellos van con Él a las bodas. Entonces, la iglesia de Dios, nosotros somos representados por esas 10 vírgenes que son invitadas para las bodas. Y a pesar que las bodas ocurren en el cielo, nosotros debemos acompañar al novio por la fe. Es así como podemos participar de las bodas. El texto continúa diciendo, y todos los que por el testimonio de las Escrituras aceptan las mismas verdades, siguiendo por fe a Cristo, mientras se presenta ante Dios para efectuar la última obra de mediación y para recibir su reino a la conclusión de esta, todos estos están representados como si entraran en las bodas. Está claro, ¿cierto? Debemos acompañar a Cristo por la fe, preparándonos, estudiando cuál es el trabajo último y solemne que Jesús está haciendo en el santuario, en el lugar santísimo del santuario celestial, entendiendo que terminada esta obra, la sentencia de destino eterno de cada uno de nosotros será dada y la puerta de la gracia se cerrará para siempre. Por tanto, por la fe, con consagración, velando, debemos acompañar a Cristo en este momento tan solemne, el momento de las bodas. El texto sigue diciéndonos en el Conflicto de los Siglos, en la página 482, de la siguiente manera. En la parábola del capítulo 22 de San Mateo, se emplea la misma figura de las bodas y se ve a las claras que el juicio investigador se realiza antes de las bodas. Antes de verificarse estas, entra el rey para ver a los huéspedes y cerciorándose de que todos llevan las vestiduras de boda, el manto inmaculado del carácter, lavado y emblanquecido en la sangre del Cordero. Al que se encuentra sin traje conveniente, se le expulsa, pero todos los que al ser examinados resultan tener las vestiduras de bodas, son aceptados por Dios y juzgados dignos de participar en su reino y de sentarse en su trono. Esta tarea de examinar los caracteres y de determinar los que están preparados para el reino de Dios es la del juicio investigador, la obra final que se lleva a cabo en el santuario celestial. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto de los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces y no antes habrá terminado el tiempo de gracia y será cerrada la puerta de misericordia. Así que las palabras, las que estaban preparadas, entraron con él a las bodas y fue cerrada la puerta, nos conducen a través del ministerio final del Salvador hasta el momento en que quedará terminada la gran obra de la salvación del hombre. Entonces, el llamado aún está vigente. He aquí viene el esposo. Este clamor de medianoche empezó poco antes del inicio de la obra de intercesión de Jesús en el lugar santísimo. O sea, poco antes llegó el llamado, poco antes del año 1844. A partir del 22 de octubre de aquel año, ese llamado sigue realizándose de acuerdo con el último texto que estamos leyendo. Sigue realizándose y siguen siendo invitados todos los que reciben el Evangelio eterno para participar de las bodas del Cordero. O sea, de la última obra de intercesión que Jesús hace en el lugar santísimo. Cuando esta obra termine, la puerta de la gracia se cerrará, el destino de cada uno estará definido. Jesús recibe entonces su reino, los trajes reales
y viene a esta tierra. Ahí sí, viene a esta tierra a buscar a aquellos que se hayan preparado. Queridos hermanos, nosotros podemos concluir, según lo que nos dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 337, que estas 10 vírgenes de la parábola registrada en Mateo capítulo 25, los primeros 13 versículos, estas 10 vírgenes representan, ilustran la experiencia de la iglesia de Cristo que viviría precisamente antes de su segunda venida. Las dos clases de personas que esperan representan dos clases que profesan estar esperando a su Señor. O sea, que estas 10 vírgenes son símbolo de la iglesia de Dios de estos últimos días. Hay un texto en la meditación Cristo Triunfante del día 10 de noviembre que dice: siempre hubo dos clases entre los que profesan ser seguidores de Cristo. Siempre hubo los que están buscando consagrar su vida cada vez más a Cristo y aquellos que llevan las cosas eternas, las cosas espirituales, con mucha monotonía, con mucho formalismo, con tibieza. En todas las épocas hubo estas dos clases. Y nosotros entonces debemos reflexionar por cuál clase estamos nosotros representados. ¿Por las vírgenes prudentes o por las vírgenes insensatas? En algunas traducciones bíblicas se las menciona a las insensatas o fatuas o necias como locas. ¿Por qué? Porque pretenden aprovechar las cosas de este mundo abriendo mano de las cosas eternas. Esto es realmente una gran locura. Algunos otros símbolos o representaciones de la parábola sigue diciéndonos el libro Parábolas o Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 337. Se las llama vírgenes porque profesan una fe pura. Las lámparas representan la palabra de Dios, según nos dice Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. El aceite, por su vez, es un símbolo del Espíritu Santo. Así se representa el Espíritu en la profecía de Zacarías, especialmente en el capítulo 4. Entonces, el aceite representa el Espíritu Santo. Y fue precisamente el aceite que les faltó a las vírgenes fatuas. En la página 338 del mismo libro sigue diciéndonos así: en la parábola, todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo y esperan confiadamente su aparición. Pero así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de espera, la fe es probada y cuando se oye el clamor, «He aquí el esposo viene, salid a recibirle», muchos no están listos, no tienen aceite en sus vasijas para las lámparas, están destituidos del Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, aquí nos habla de algo muy serio. Hay muchos, como dice en el libro Maranata, en la página 53 del día 15 de febrero,
Muchos descansan en la idea de que por ser miembros de la iglesia, entonces ellos ya tienen la garantía de la salvación. Esto es un fatal autoengaño. Nosotros necesitamos de tener aceite en nuestras vasijas. Podemos tener la luz o el conocimiento del Evangelio eterno, de la verdad presente para estos días. Pero si no alimentamos nuestra mente, nuestro corazón, con la constante comunión con Cristo a través de su palabra, no dejamos que el aceite del Espíritu Santo se vierta en nuestro corazón, entonces en la hora más decisiva, infelizmente seremos vistos como las vírgenes imprudentes, las vírgenes fatuas que no hicieron preparación. Confiaron en los laureles antiguos de su primer amor. Confiaron en el conocimiento intelectual de la verdad, pero no aplicaron en su corazón el aceite diario. No tuvieron comunión con Cristo a través de sus sagradas escrituras, a través de la oración. No se alimentaron constantemente de la savia de la vid verdadera, y en la hora de prueba serán vistos como pámpanos secos, sin frutos, que serán cortados y lanzados al fuego. La pluma inspirada todavía nos dice en Palabras de Vida del Gran Maestro, en las páginas 338 y 339, de la siguiente manera: sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error y caerán bajo las tentaciones maestras de Satanás. Las clases representadas por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. O sea, son personas que saben, que conocen la fe. Son personas que profesan la fe. No son hipócritas. Sus componentes manifiestan respeto por la verdad. La han defendido y son atraídos hacia aquellos que la creen, pero no se han rendido a sí mismos a la obra del Espíritu Santo. No han caído sobre la roca Cristo Jesús y permitido que su vieja naturaleza fuera quebrantada. Esta clase se halla simbolizada también por los oyentes representados por el terreno rocoso. Reciben la palabra con prontitud, pero no asimilan sus principios. La influencia de la palabra no es permanente. El Espíritu obra en el corazón. El hombre, de acuerdo con su deseo, el Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento, implantando en él una nueva naturaleza. Pero las personas representadas por las vírgenes fatuas se han contentado con una obra superficial. No conocen a Dios, no han estudiado su carácter, no han mantenido comunión con Él. Por lo tanto, no saben cómo confiar en Él, cómo mirarlo y cómo vivir. Su servicio a Dios degenera en formulismo. Queridos hermanos, es solemne la lección, la verdad presentada por esta profunda parábola. Hoy estamos viviendo en el momento más solemne de la historia de este mundo. Jesús está por terminar su obra intercesoria en el santuario celestial.
El llamado aún está vigente para nosotros. He aquí viene el esposo, salid a recibirle. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo está nuestra condición espiritual? ¿Cómo está nuestra religiosidad? ¿Será que ha caído apenas en el formulismo? ¿Será que apenas está mecánica, fría, formal? Muchos pueden decir, no, pero yo no estoy involucrado en orgías, en vicios, en glotonerías. Pero tal vez los cuidados de esta vida han adquirido la prioridad en tu corazón. Tal vez los planes y proyectos de este mundo, que no son pecados en sí mismos, pero tal vez esto haya tomado todo tu tiempo y todas tus energías. ¿Cuánto tiempo dedicas tú para el estudio de la palabra del Señor diariamente? ¿Cuánto tiempo dedicas para la comunión con Dios, para la oración? No oraciones preformuladas, mecánicas, frías, sino que para abrir tu corazón a Dios como si fuese un amigo. ¿Hace cuánto tiempo no hablas de tu fe a un compañero de trabajo, a un vecino, a un colega de estudio, a un familiar? ¿Hace cuánto tiempo no das un curso bíblico a alguien? ¿Será que esto no son evidencias de que nos está faltando aceite en las vasijas? ¿Será que esto no es evidencia de que estamos siendo representados por las vírgenes fatuas? El novio vino a medianoche. Nosotros estamos en la medianoche espiritual de este mundo, cuando el enemigo está trabajando de una manera tremenda para mantener el pueblo de Dios adormecido. Por esto, querido hermano, querida hermana, querido joven, es el momento de despertar. Es el momento de reorganizar nuestras prioridades, como se encuentra en Efesios capítulo 5, versículos 14 al 19, donde la palabra del Señor nos dice así: por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, tengan cuidado como andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor, y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Entonces debemos aprovechar bien el tiempo que se llama hoy. En la oscuridad espiritual de este mundo debemos mantener comunión con Cristo, y de esta manera nuestra lámpara permanecerá encendida. Seremos luces donde quiera que estemos. Todavía otro texto en 2 Corintios 3:18 dice: pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor el Espíritu. He aquí la importancia de mantener el aceite en nuestras vasijas, en nuestro corazón. El aceite que es la representación del Espíritu Santo. Él es el agente que regenera nuestra vida, nuestra naturaleza, nuestro corazón. Es Él el que hace con que nuestro carácter vaya reflejando de forma más nítida el carácter de Cristo. De esta manera es que somos transformados de gloria en gloria. Y finalmente, la gloria de Dios reflejada en su pueblo es que iluminará el mundo en el fuerte pregón. Queridos hermanos, ¿cómo está tu lámpara?
¿Estás con la vasija llena de aceite? ¿Estás alimentando tu corazón con la palabra de Dios? ¿Mantienes comunión diaria con Cristo? Que Dios te ayude para que en esta época tan solemne de nuestra vida, de nuestra existencia, pueda ser representado por las vírgenes sabias, por las vírgenes prudentes, que en el momento propicio encendieron o avivaron sus lámparas y entraron a la sala de las bodas junto con su Señor, junto con el esposo. Que Dios nos ayude para que cuando nuestro nombre sea examinado en el juicio investigador, podamos ser hallados dignos de alcanzar la salvación. Seamos hallados dignos de que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida del Cordero, y cuando Jesús venga a esta tierra como Rey de Reyes y Señor de Señores, seamos bienaventurados, los bienaventurados que serán llevados a las mansiones celestiales, donde participaremos del banquete de las bodas del Cordero. Que Dios bendiga a cada uno es mi deseo y oración. Amén. Quiero invitarlo a concluir con una última oración. Inclinemos nuestras cabezas. Santísimo y eterno Padre, muchas gracias por esta preciosa parábola que nos indica la solemnidad del tiempo en que vivimos y la necesidad de mejor prepararnos. Las señales de tu pronta venida están delante de nosotros, pero sabemos también que ya estás delante del Padre llevando a cabo el juicio investigador. Y nosotros somos llamados a entrar por la fe para que nuestros nombres permanezcan en el libro de la vida del Cordero. Ayúdanos, Señor, para avivar nuestras lámparas con el aceite celestial. Ayúdanos para reorganizar nuestras prioridades y el reino de Dios y tu justicia sean la prioridad en nuestras vidas. Que mantengamos comunión constante, permanente con Cristo, y nuestro carácter pueda ser entonces semejante al carácter de Cristo. Tú conoces las pruebas y las dificultades de cada uno de los hermanos que nos acompañan. Asísteslo con tu presencia, con tu bendición, y a partir de este momento tomemos la decisión de reconsagrar nuestras vidas a ti y ser representados entonces por las vírgenes prudentes que despertaron, avivaron sus lámparas y entraron al banquete de las bodas. Te pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz de nuestro Salvador permanezca con cada uno de ustedes, y que la participación en esta programación de 40 días sea de gran fortaleza espiritual, sea un marco diferencial en vuestra experiencia religiosa. Hasta una próxima ocasión, que el Señor los bendiga. Amén. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración.
Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se aparta del mal, contrito de corazón, del cielo oiré su ruego, del cielo oiré su ruego, del cielo oiré, perdonaré yo sus pecados. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y mi rostro busca en oración, perdonaré su mal, perdonaré su mal, su tierra sanaré, sí sanaré, sí sanaré. Si mi pueblo, que mi nombre invoca, se humilla y me busca en oración, atento a su voz, oiré.